Buenos días, hermanitos, bienvenidos a una clase más de la primaria. En nuestra clase anterior estuvimos aprendiendo cómo ser instrumentos en las manos del Señor y pudimos ver el éxito de Alma y Amón y todos sus hermanos, los hijos de Mosía, y aún en esta semana seguimos viendo, ¿verdad?, parte de los frutos que ellos pudieron recoger. Y espero que también hayan actuado con la persona a la que pensaron que querían traer al Evangelio, que hayan sido como Amón, que hayan sido fieles amigos, que realmente hayan servido a esa persona y le hayan ayudado un poquito a conocer la verdad del Evangelio de Jesucristo. En esta semana hemos visto un poco más acerca de los frutos de Amón, ¿verdad? Aarón, Omner e Inni, ¿verdad? Entre el pueblo de los lamanitas. Y yo quisiera leer un poquito acerca de los encabezados que nos tocó, ¿verdad?, de la lectura de esta semana, porque pues no vamos a leer todos los versículos ni todos los capítulos, pero sí vamos a recordar mucho de lo que ustedes aprendieron en casa. Y nuestra clase de hoy se llama Nunca más se desviaron. Recuerdan que se cambiaron el nombre, ya no querían ser más lamanitas, ¿verdad? No querían, sino que querían ser un pueblo diferente, que realmente se querían distinguir y parecer, o que realmente se viera que ellos estaban intentando seguir a Jesucristo. Por eso nuestra clase de hoy se llama Nunca más se desviaron, porque ellos realmente se convirtieron y no cambiaron o no volvieron nuevamente a fallarle al Señor. Entonces vamos a leer algunos de los encabezados solo para que empecemos nuestra clase. Y vamos a leer el encabezado del capítulo 23 y del 24. Se proclama la libertad religiosa, se convierten los lamanitas de 7 tierras, miren, y ciudades, se ponen el nombre de antinefileitas y son liberados de la maldición. Los amalequitas y amulonitas rechazan la verdad, ¿verdad? Esto lo habíamos leído antes, ¿verdad? Entonces vemos que había unos grupos que no quisieron escuchar, ¿verdad? No quisieron escuchar. Ahora en el 24, ¿verdad?, para que nos ubiquemos en contexto, los lamanitas atacan al pueblo de Dios, los antinefileitas se regocijan en Cristo y son visitados por ángeles. Prefieren padecer la muerte antes que defenderse y se convierten más lamanitas. Entonces vemos, ¿verdad?, de que no se ponen las cosas muy fácil para el pueblo de Dios, ¿verdad? Los antinefileitas. Los lamanitas atacan al pueblo de Dios, pero me llama la atención, y ustedes también leyeron, ¿verdad?, en su casa, donde dice que ellos prefieren padecer la muerte antes que defenderse. Entonces realmente vemos que ellos tuvieron una conversión muy fuerte, una conversión muy sincera, ¿verdad?, que ellos no iban a defenderse, no iban a luchar ni por sus vidas ni por nada. Ellos ya no tenían deseo de actuar mal bajo ninguna circunstancia, ni justificadamente ni nada. Entonces vamos a leer en este 24 algunos versículos y vamos a leer desde el 16 hasta llegar al versículo 19. Vamos a leer: y ahora bien, hermanos míos, si nuestros hermanos intentan destruirnos, he aquí, esconderemos nuestras espadas, sí, las enterraremos en lo más profundo de la tierra para que se conserven lustrosas como testimonio en el último día de que nunca las hemos usado. Sí, nuestros hermanos nos destruyen, he aquí, iremos a nuestro Dios y seremos salvos. Y aconteció que cuando el rey hubo dado fin a estas palabras, estando reunido todo el pueblo, tomaron ellos sus espadas y todas las armas que se usaban para derramar sangre humana y las enterraron profundamente en la tierra. E hicieron esto porque a su modo de ver era un testimonio a Dios y también a los hombres de que nunca más volverían. Hicieron esto porque a su modo de ver era un testimonio a Dios y también a los hombres de que nunca más volverían a derramar sangre humana. Y esto hicieron, prometiendo y haciendo convenio con Dios de que antes que derramar la sangre de sus hermanos, ellos darían sus propias vidas. Y antes que privar a un hermano, ellos le darían. Y antes que pasar sus días en la ociosidad, trabajarían asiduamente con sus manos. Y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella,
se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Y así vemos que enterraron sus armas de paz, o sea, enterraron sus armas de guerras en bien de la paz. Entonces vemos aquí que ellos realmente habían cambiado, habían tenido un cambio bastante fuerte, bastante notable, que no querían hacer daño a nadie. Yo quiero que ahorita todos pensemos en algo que creemos o que deseamos cambiar porque no nos permite seguir a Jesucristo como deberíamos. Piensen en algo que haga que no seamos tan buenos hijos del Padre o tan buenos discípulos de Jesucristo. Piensen en ese algo que no está dejándonos ser más fieles al Señor. Piensen, cualquier cosa puede ser. Eso que no permita que sigamos más plenamente a nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿ya pensaron? Ahora imaginen que lo entierran en un hoyo, pero muy, muy, muy profundo para que nunca más lo podamos sacar de ahí. Piensen que han excavado y que han introducido esa cosa o esos pensamientos o esas acciones, lo que ustedes crean que hace que no sigan plenamente a nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, pensemos que lo hemos enterrado y nunca más lo vamos a ir a sacar de allí, para que podamos ser como el pueblo de los antinefileitas. Entonces, aquí con este ejemplo de ellos, nosotros podemos aprender que mi comportamiento, ¿verdad? Nuestras acciones, pensamientos, todo lo que tenga que ver con acción, debe mostrar a Dios que cumplo mis convenios, ¿verdad? Entonces, por eso ellos enterraron sus armas, porque no estaban dispuestos a dañar a nadie. Entonces, nosotros también estemos dispuestos a no hacer aquellas cosas que nos separan de Jesucristo. Mi comportamiento debe mostrar a Dios que cumplo mis convenios, y también no solo a Dios, a las personas que me rodean, ¿verdad? Mi comportamiento va a ser un testimonio, como decía ahí en la Escritura, de que yo quiero obedecer a Dios y a Jesucristo, ¿verdad? Y también lo deben notar las personas, lo debe notar el Padre Celestial, ¿verdad? Notar el Padre Celestial, Jesucristo, las otras personas y naturalmente nosotros. Y hablando de ser diferentes y de notar cambios, recordemos cómo era antes este pueblo del que estamos hablando, los antinefileitas. Vámonos en el tiempo hacia atrás, al capítulo 17. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 17. Voy a leer del 14 al 15, solo para que recordemos cómo eran ellos antes, ¿verdad? Y que nosotros ahora podemos notar el cambio en ellos. Y ciertamente eran grandes porque habían emprendido la predicación de la palabra de Dios a un pueblo salvaje, empedernido y feroz. Un pueblo que se deleitaba en asesinar a los nefitas y en robarles y despojarlos, y tenían el corazón puesto en las riquezas, o sea, en el oro y la plata y las piedras preciosas, y además procuraban posesionarse de estas cosas asesinando y despojando, para no tener que trabajar por ellas con sus propias manos. De modo que eran un pueblo muy indolente. Muchos de ellos adoraban ídolos y la maldición de Dios había caído sobre ellos a causa de las tradiciones de sus padres. Sin embargo, las promesas de Dios se extendían a ellos mediante las condiciones del arrepentimiento. Entonces vemos cómo se describe aquí este pueblo. Nada bueno, ¿verdad? Salvajes, empedernidos, feroces, despojar, o sea que eran ladrones, ¿verdad? No les gustaba trabajar, les gustaba el oro, tener esas cosas, pero no les gustaba mucho trabajar para tenerlos. Y miren que también les gustaba matar a los nefitas, perdón. Entonces vemos que realmente no eran muy buenos, ¿verdad? No eran muy buenos. Pero ahora vamos a ver en el 26, lo que nos tocó leer esta semana, que me gusta mucho ese capítulo. Vamos a ver cómo llegaron a ser ellos, el después o el ahora de ellos. Y leeremos solo del 31 al 34 del capítulo 26 de Alma. Y aquí ahora podemos extender la vista y ver los frutos de nuestra labor. ¿Y son pocos? Os digo que no. Son muchos, sí, y podemos testificar de su sinceridad por motivo de su amor, por sus hermanos y por nosotros también. Ellos aquí estamos describiendo al pueblo de los antinefileitas, porque aquí prefieren sacrificar sus vidas antes que arrebatar la vida aún
aún a su enemigo, y han enterrado sus armas de guerra profundamente en la tierra, a causa de su amor por sus hermanos. Y aquí ahora os pregunto, ¿ha habido amor tan grande en toda la tierra? Y aquí os digo que no. Esto está diciendo Amón. No lo ha habido ni aún entre los nefitas. Imagínense, llegaron a ser mejor que los nefitas. Porque aquí ellos tomarían las armas contra sus hermanos, no se dejarían matar. Pero aquí, ¿cuántos de estos han sacrificado sus vidas? Y sabemos que han ido a su Dios por causa de su amor y por su odio al pecado. Entonces, vemos qué interesante cambio, qué bonito cambio realmente pudo surgir en estos lamanitas que recibieron la palabra del Señor. Dice, nunca más se desviaron, dice el título de esta clase. Y como dice Amón, ¿verdad? Que nunca había habido personas como ellos, ¿verdad? Entonces podemos ver realmente la comparación de cómo eran y cómo llegaron a ser gracias a que escucharon el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio verdadero, y pudieron hacer convenios. Entonces realmente se puede lograr tanto, ¿verdad? Cuando se enseña el Evangelio verdadero y cuando se recibe con sinceridad. Siempre quisiera hablar un poquito acerca del cambio que ellos lograron a tener en el capítulo 24, cosas que estaba diciendo el rey de ellos, ¿verdad? Recordando cómo eran y lo que habían llegado a hacer. Me gusta bastante estos versículos del 7 al 10 en el capítulo 24. Y dice así. Y estas son las palabras que dirigió al pueblo concerniente al asunto. Doy gracias a mi Dios amado, pueblo mío, porque nuestro gran Dios en su bondad nos ha enviado estos hermanos nuestros, los nefitas, para predicarnos y para convencernos concerniente a las tradiciones de nuestros inicuos padres. He aquí, doy gracias a mi gran Dios por habernos dado una porción de su espíritu, para ablandar nuestros corazones, de modo que hemos iniciado relaciones con estos hermanos, los nefitas, y aquí también le agradezco a mi Dios que por haber iniciado estas relaciones nos hayamos convencido de nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido. Miren, y también le doy gracias a Dios, sí, a mi gran Dios, porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas y también porque nos ha perdonado nuestros pecados y asesinatos que hemos cometido y ha depurado nuestros corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo. Entonces me gusta mucho cómo describe aquí el rey, ¿verdad? Porque realmente él, cuando estaban amenazados, ¿verdad?, por los amalequitas y amulonitas, él realmente no quería, ¿verdad? No estaba dispuesto a tomar las armas, ¿verdad? No quería, porque él reconocía que habían tenido ese gran cambio y defenderse y matar a los lamanitas, que en este caso eran sus enemigos, era volver a pecar. Entonces vemos realmente, me gusta todo lo que él expresa. Él dice que daba gracias a Dios, ¿verdad?, por su bondad de haber mandado a los hijos de Mosías. Y pues, si lo pudiéramos asociar con nuestros tiempos, ¿verdad?, alguien podría estar muy feliz de que un miembro de la iglesia le hablara del evangelio, ¿verdad? Entonces, número uno, agradecía que ellos hubieran llegado, ¿verdad?, estos como misioneros o miembros de la iglesia. Agradecía también haber recibido una porción del Espíritu Santo para que ablandara su corazón y pudieran ellos iniciar estas relaciones con los nefitas o esta amistad con ellos. Y también agradecía que gracias a esas relaciones, ¿verdad?, ellos hubieran sido convencidos de los pecados que estaban cometiendo, ¿verdad?, de los asesinatos y las cosas que no estaban haciendo bien. Por eso es bueno tener buenos amigos. Los buenos amigos nos muestran lo malo que estamos haciendo, ¿verdad? Y dijo que también daba gracias porque les estaba permitiendo o les había concedido el arrepentimiento. Y por ese arrepentimiento él les había depurado, dice allí, ¿verdad?, depurado sus corazones de toda culpa por los méritos del Hijo, lo que podemos asumir, ¿verdad?, o relacionar con el perdón de los pecados. Entonces, hermanitos, aquí podemos aprender cosas muy importantes en lo que está diciendo el rey, ¿verdad?, del pueblo de los antinefileitas, ¿verdad? Pudimos ver el antes y el después de cómo eran y cómo él había reconocido que realmente habían cambiado y todo el proceso por el cual
pudieron ellos ser perdonados y cambiados. Entonces, esto me gusta a mí que él realmente de todo está dando gracias y realmente reconoce que es por Jesucristo y por la misericordia de Dios que ellos pudieron lograr este gran cambio y este gran favor de Dios, ¿verdad? Al ser perdonados. Entonces, por medio de la misericordia del Padre Celestial, ustedes y yo también hemos podido aprender estas verdades. No importa si fue que nacimos dentro de la iglesia, pero alguien tuvo que habérsela enseñado a nuestros antepasados. Y si somos conversos, pues gracias a que Dios en su misericordia envió a esos misioneros o esos hermanos de la iglesia que nos hermanaran, nos amistaran y pudiéramos aprender la verdad, entonces nosotros también. Y también hemos podido tener esas relaciones de amistad con personas que viven buenos principios, miembros de la iglesia. Entonces, aquí podemos aprender, ¿verdad?, que por medio de la misericordia del Padre Celestial, todos podemos aprender el Evangelio verdadero para arrepentirnos y ser cambiados y perdonados mediante el poder de la expiación de Jesucristo, ¿verdad?, mediante ese poder redentor, ¿verdad? Entonces, realmente el poder de la palabra, Alma no se equivocó. El poder de la palabra. Entonces Alma tenía mucha razón cuando dijo que la palabra era más poderosa que hambre, guerras o lo que fuera para poder hacer cambiar a las personas o hacer volver a las personas al camino de Jesucristo. Y podemos ver en las misiones que ellos cumplieron, ¿verdad? En el trabajo que Alma y Amulet hicieron, Amón y sus hermanos, tanto con los nefitas como con los lamanitas, pudimos ver muchos cambios maravillosos. Y yo les pedí un favor a ustedes, de que pudieran encontrar entre los capítulos, bueno, en el capítulo 26 y 29, cuántas veces se repetía la palabra gozo o alguna palabra parecida, como quien dice conjugada, regocijaré, regocijarnos, regocijo, etcétera, ¿verdad? Lía me envió una fotografía con un cuadernito donde ella encontró más de 20 veces repetida esta frase, y así algunos de ustedes, pero todos pudieron encontrar que muchas veces se repitió la palabra, ¿verdad? No les voy a decir con exactitud cuánto, yo aquí lo tengo anotado, cuántas veces la palabra gozo, cuántas veces la palabra regocijaré, cada una, pero todas tienen que ver con lo mismo, ¿verdad? Que había gozo en el trabajo misional que ellos habían realizado. Y solo quiero que leamos algunas de las cosas que dijo Alma, por lo que él sentía mucho gozo, ¿verdad?, con respecto a los frutos del Evangelio y haber enseñado la palabra. Y voy a leer primero lo que dijo Amón. Vamos a ver lo que dijo Amón en el capítulo 26 de Alma, en el versículo 35. Vamos a ver por qué se repite tanto esa palabra en estos capítulos y qué era lo que tenía tan gozoso y tan alegre a Amón y a Alma. Vamos a ver qué dijo Amón. Ahora bien, ¿no tenemos razón para regocijarnos? Sí, os digo que desde el principio del mundo no ha habido hombres que tuviesen tan grande razón para regocijarse como nosotros la tenemos, sí. Y mi gozo se desborda hasta el grado de gloriarme en mi Dios. Miren, no le cabía el gozo, porque Él tiene todo poder, toda sabiduría y todo entendimiento. Él comprende todas las cosas y es un ser misericordioso, aún hasta la salvación para con aquellos que quieran arrepentirse y creer en su nombre. Él no cabía de gozo de ver cómo había transformado a estas personas que se arrepintieron. Si nos arrepentimos, los cambios vienen, porque el poder y la misericordia de Dios nos abarcan. Y la expiación, pues cumple, que si nos arrepentimos vamos a ser limpitos. Entonces por eso Amón estaba tan lleno de gozo. Y vamos a ver qué dijo Alma en el 29. Siempre hablando de esto, ¿verdad?, del gozo, ¿verdad?, y de Alma. Vamos a leer varios versículos. Vamos a leer del 14 al 16, sí, en este capítulo 29, que se repite muchas veces también. Dice: pero no me regocijo en mi propio éxito solamente, sino que mi gozo es más completo a causa del éxito de mis hermanos que han subido a la tierra de Nefios, hablando de los hijos de Mosía. He aquí, han trabajado sobremanera y han producido mucho fruto, y cuán grande será su recompensa. Cuando pienso en el éxito de estos mis hermanos, se transporta mi alma como si fuera a separarse del cuerpo. Tan grande es mi gozo. Miren, Alma estaba realmente muy gozoso también de lo que había logrado Amón y sus hermanos con el éxito que tuvieron de poder convertir a estas personas al camino de Jesucristo. Entonces, imagínense, ¿verdad?,
lo que nosotros podemos lograr también. Se ha prometido que el Evangelio va a llegar a todas partes, ¿verdad? Pero nosotros somos los llamados a hacer esas herramientas, esos instrumentos o esos misioneros sin plaquita para poder ayudar a otras personas y también nosotros tener ese gozo, porque ese gozo no solo lo recibe quien ayuda a salvarse a un alma, sino que también esas almas salvadas y las descendencias. Imagínense, ya un montón de niños no van a crecer ni nacer en el error o en desconocimiento, ¿verdad? O como estaban los lamanitas en las tradiciones inicuas de sus padres, ¿verdad? Entonces, realmente el Evangelio nos llena de gozo, tanto a quien lo enseña como a quien lo recibe y lo vive. Entonces, hermanitos, nosotros también no nos movamos jamás de este Evangelio verdadero y más bien ayudemos a otros a venir a Jesucristo, ayudemos a que otros cambien, ayudemos a que otros puedan recibir el perdón de sus pecados y que puedan sentir este gozo que nosotros tenemos, y nosotros podemos sentir más gozo al ayudar a otras personas a venir a Cristo. No olvidemos entonces que este Evangelio puede brindarnos mucho gozo y compartirlo también, ayudar a otros puede brindar mucho gozo. Aprendamos, ¿verdad?, las maneras posibles de poder llevar este Evangelio a otras personas y hagámoslo. Y también seamos inamovibles, seamos como el pueblo de Antinefilei, ¿verdad?, que deseemos solo hacer lo correcto y que estemos dispuestos a padecer cuanto sea por tal de no caer en el pecado. Sé que Cristo vive y nos ama. El libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios aquí en la tierra. Y Jesucristo lo dirige por medio de su profeta, el presidente Nelson. Estamos en la verdad. Y siempre busquemos la manera de llevar este gozo y esta verdad a otras personas. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.